Se llama el sermón la oración evangelística. El pueblo de Dios ora por sus autoridades con la esperanza de que el reino de Dios se extienda. Y para eso quiero recapitular. Algunos hermanos me dijeron, ya no recapitule, ya, muchos recapitulas. Pero es importante porque a veces nos olvidamos. Así que, con el permiso de mis hermanos, voy a recapitular. Capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿qué vimos? Nosotros vimos en estos capítulos, primer capítulo, versículo 1, que después de casi 20 años de capacitación, Pablo coloca a Timoteo, lo llama y le dice, vas a ser encomendado para ir a Éfeso. Esta ciudad que tenía varios ídolos que no solo formaban parte del ambiente religioso de Éfeso, sino que eran parte fundamental del comercio y del negocio de Éfeso. Debido a esto, tanto el gobierno de Éfeso como el ciudadano de Éfeso estaban rendidos a la idolatría y abiertos a promover cualquier otro tipo de idolatría que pudiera producir más visitas al pueblo de Éfeso, porque eso significaba ¿qué cosa? Más ingresos. Esto hacía que los cristianos no tuvieran una buena relación con las autoridades de Éfeso y que sucedieran muchas discusiones entre ellos mismos, del pueblo de Dios. Y se levantaban también falsos maestros que solo buscaban gloria para sí mismos. Algunos, quizá los griegos, estaban enseñando doctrinas de diferentes fábulas, donde ellos eran colocados como los héroes y ellos contaban sus historias, sus hazañas, donde estos griegos se hacían ver a ellos mismos como héroes. Luego habían otro grupo religioso que eran los judíos y ellos gustaban de involucrarse en debates para hablar sobre sus genealogías. Ellos hablaban y trataban de exaltar, mira, yo vengo de tal familia, tal familia hizo esto, tal familia hizo lo otro, y de ahí vengo yo. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú no sigas ese mal ejemplo, sino ve y corrígelo. Sé un hombre de un corazón limpio, apartado de pecado, aferrado al Dios Santo. Una buena conciencia, apartada de hipocresía y que vive en paz con Dios. Una fe no fingida, apartada de la duda y confiando en Dios. Y un corazón bíblico transformador que da fruto. Y un conocimiento bíblico transformador que da fruto, amor hacia Cristo y amor a su iglesia. Luego Pablo le señala en los versículos del 7 al 12 otra forma en que los falsos engañan y atrapan a las personas. Pablo les dice, ellos usan la herramienta de la distorsión de la ley. Ellos añaden mandamientos que ellos mismos no obedecen y gustan de poner cargas en la gente que los hacen ver a ellos, a estos falsos maestros, como los hombres más consagrados y a los demás como pecadores sin entendimiento de la ley. Esa era la herramienta que ellos usaban. Pero Pablo nos dice que la ley no es el problema. Dice, la ley es buena, aunque no es la buena noticia. Esto es lo que nos enseñaba el pastor Miguel. Él nos decía que la ley es buena porque nos ayuda a reconocer los falsos maestros, los que distorsionan la ley. También nos muestra nuestro pecado porque la ley nos hace ver que hemos hecho mal. Y también finalmente la ley, al evidenciarnos nuestro pecado, a través de la obra del Espíritu Santo, nos convence de pecado y nosotros nos acercamos a la gracia. Luego también escuchábamos el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo que dice en los pasajes donde él habla, dice, yo perseguí a la iglesia de Cristo. Lo que él está testificando es que él mató a cristianos. Él dice, no hay nada peor que eso. Por eso yo me considero a mí mismo el primero de todos los pecadores. Pablo no estaba usando un cliché aquí. Pablo estaba diciendo, ninguno de ustedes, y muchos de los que van a leer esto, no son asesinos de cristianos. Yo he asesinado cristianos, pero no es para mi jactancia, sino que Dios utilizó eso en mí para demostrar toda su clemencia, para que nosotros en nuestro pecado sepamos que Dios perdonó a aquel hombre que asesinó grupos de cristianos. Y esa clemencia ahora es para mí. Y si tú no has asesinado a un cristiano, hay perdón para ti. Eso es lo que él quiere decir. Esto no es un cliché, no es algo que nosotros, tú y yo, podamos decir de manera sencilla. No, hermanos, yo soy el primero de todos los pecadores. No. Eso es algo que Pablo está utilizando, no para darnos una frase o un lenguaje para que nosotros hablemos con humildad de nuestro pecado, sino para hacernos reflexionar acerca de la clemencia de Dios, acerca de la misericordia de Dios. No perdamos esa oportunidad. Para cerrar el capítulo 1, Pablo nos exhorta a Timoteo a que no haga naufragio de la fe, que no naufrague en la fe, como lo hizo Himeneo y Alejandro.
Le dice, pelea la buena batalla. De eso nos hablaba el hermano Jim. Pelea la buena batalla al perseverar en tu llamado, al entender que la batalla no es contra hombres, sino contra tu propia carne. Le decía a Timoteo, tú vas a ir ahí y tú vas a tener que predicar la palabra del Señor, pero ¿vas a perseverar en lo difícil que va a ser hacer esta obra? La batalla es contra tu propia carne. Persevera. ¿Y por qué podía perseverar? Porque él tenía un entendimiento de que la obra de Dios había sido confirmada por Dios y confirmada por su iglesia, ¿verdad? Eso es lo que aprendíamos la semana pasada. Así llegamos entonces a lo que estamos ahorita. Quería refrescar eso para que lo tengamos en la memoria. Oremos entonces para comenzar ese tiempo. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos muestras, Señor, en esta carta preciosa de Pablo a Timoteo. Señor, ayúdanos a que aquello que aprendamos no sea simplemente teología, no sea simplemente historia, sino que sea palabra que cambie nuestras vidas, que nos ayude a conocer tu voluntad y tus mandamientos y nos sometamos a ellos. Te rogamos que ilumine, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, de manera que pongamos en práctica todo lo precioso que estamos aprendiendo, entendiendo que debemos cuidarnos de los falsos maestros, que debemos confiar en que tu ley es buena, Señor, cuando nos muestra nuestro pecado y nos acerca a tu gracia, que también debemos reconocer que tú obras de maneras misericordiosas aún con el peor de los pecadores, y si lo has hecho con él, puedes hacerlo con nosotros en tu gran clemencia, y también que si tenemos un llamado debemos perseverar. Ahora, Señor, ayúdanos a aprender este capítulo 2 y poder también aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos esto. Amén. Hermanos, no sé si recuerdan, creo que todos lo vamos a recordar, el 17 de abril del 2019 ocurrió un hecho trágico que marcó la historia de nuestro país. El 2 veces presidente del Perú, Alan García, acabó con su vida. De hecho, no muy lejos de aquí, a menos de 15 minutos en auto. Y como todos sabemos, el país entero tiene opiniones diversas de las personalidades políticas. Ese no es el tema aquí. Más aún cuando se trata de un hombre tan influyente como Alan García. Algunos señalaban sus buenas obras. El día que murió, la internet estaba llena de posts y de opiniones de la gente. Yo, al tener amigos cristianos y no cristianos, empezaba a evaluar lo que se decía. Y ciertamente, pues, nadie puede esconder los tiempos difíciles que el país experimentó, con una inflación del 2.178% en 1990. Imagínense esa crisis para el país. Tremenda. Pero fue interesante observar la reacción de muchos cristianos ante tal trágica muerte. Muchos celebraban esa muerte del expresidente. Algunos incluso posteaban versículos que hablaban del camino del impío, el destino del injusto, las consecuencias de vivir en el pecado y el robo. Esa clase de celebraciones, hermano, me llevó a querer estudiar la palabra del Señor. ¿Qué dice acerca de eso? ¿Cómo debemos ver tales eventos? Y descubrí dos cosas. Primero, nosotros odiamos la autoridad, porque somos pecadores, pero también porque nuestras autoridades muchas veces nos han jugado mal. Y en el país en el que estamos y en el continente en el que estamos, somos muy conscientes de ello. Pero en segundo lugar aprendí lo que dice el Proverbio 17, versículo 5. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Si bien es cierto, muchas personas señalaban que el presidente Alan García se había burlado de los pobres al atentar, al robar, al hacer muchas acusaciones que le daban, el versículo sigue diciendo lo siguiente: pero los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Por un lado, uno puede señalar y decir, este hombre nos robó, este hombre se burló de los pobres. Pero por otro lado, Dios te dice, no puedes alegrarte de la desgracia de otros hombres. El pasaje que leía Reinaldo nos habla de que Dios no quiere la muerte del impío, de que Dios quiere que se convierta, de que Dios quiere que regresen a los caminos de Dios. Dios quiere la salvación de ellos. Pero esto de que nosotros no queremos a la autoridad
no es nuevo. Eso también estaba pasando en Éfeso. Las autoridades siempre han sido odiadas, cuestionadas y desobedecidas, no solamente ahora, lo eran en el tiempo de los efesios, pero desde el momento de la creación. En Génesis capítulo 3 podemos ver nuestro rechazo a la autoridad evidenciado. Si nosotros rechazamos la autoridad de Dios, que es un Dios santo, un Dios bueno, ¿cuánto más crees que nuestro corazón pecaminoso va a rechazar la autoridad de hombres corruptos? ¿Y cuánto más de un emperador que no solamente promovía la corrupción, sino también la idolatría? Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Los que estaban dominando en la autoridad no solamente eran corruptos, sino que promovían la adoración a dioses que propagaban la perdición sexual y la perdición moral. Estos creyentes de la diosa Diana practicaban inmoralidades y los emperadores de estos pueblos o los tetrarcas de estos pueblos lo promovían porque ellos encontraban mayor ingreso al tener mayor acceso de personas a sus terrenos. La tendencia, por lo tanto, era que los cristianos encontraban un enemigo en la autoridad. Los cristianos percibían a los tetrarcas, a los gobernantes, a los emperadores como enemigos. Por eso Pablo va a hacer aquello que hace con Timoteo en cada capítulo de esta carta. Lo exhorta. Y lo va a hacer en 3 etapas que de hecho van a ser los 3 puntos que vamos a ir, en los que vamos a ir en este sermón. Mi esposa me ha pedido que sea bien clara con mis puntos. Me dice, tú dices, vamos a ir en 3 puntos. Dices el primero, los segundos ya no lo dice, ya me perdí. ¿Cuáles son los? Quiero tomar notas. Entonces voy a ser claro con mis puntos. El primer punto es la exhortación a la oración. Esa es la primera exhortación que Pablo hace a Timoteo. El segundo punto es el propósito de la oración. Y el tercer punto, el punto final y el más corto, es el corazón de la oración. Entonces vamos con el primer punto, la exhortación a la oración. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 le dice Pablo a Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El hecho de que esto sea una exhortación a Timoteo significa para nosotros en el presente que esto es algo imperativo que nosotros debemos hacer, tanto como iglesia corporativamente, como individualmente, como en grupos pequeños, como en nuestra oración personal. Pablo dice que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aunque estos términos generalmente en el día a día se usan intercambiablemente, ¿verdad? Oración, plegaria, ruegos, peticiones, son palabras que parecieran ser sinónimos. En el lenguaje original nos hablan con un poco más de profundidad. Y quisiera ir ahí. Quisiera que veamos estas 4 palabras con un poquito más de profundidad. ¿Qué son las plegarias? Me gusta lo que dice la Reina Valera, para nadie es un misterio, cuando dice rogativas, ¿no? La palabra en griego es deisis. Eso está relacionado a las peticiones de suplementos, de necesidades específicas del país o de las autoridades en este momento en particular. Por eso que la versión en inglés dice supplications o suplicaciones por supply, suplementos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que podemos orar diciendo más o menos así: Señor, te pido por salud, seguridad en este viaje y sabiduría para que nuestras autoridades tomen una decisión. Es una necesidad inmediata, una necesidad no constante, y debemos orar así por nuestras autoridades. Señor, te pido por este momento en que de repente se están haciendo leyes de abortos, se están aprobando leyes de abortos, se están aprobando leyes de matrimonio civil. Ahorita hay casos, de hombres que han adoptado niños y que quieren que los niños puedan ser ingresados con un DNI a pesar de que no tienen una madre o que lo tienen pero quieren negarla.
Todas estas cosas son necesidades de este momento, necesidades súplicas que se pueden suplir en este momento. Luego dice que se hagan también oraciones. Esta palabra oraciones abarca una oración por necesidades frecuentes, necesidades constantes de toda la vida, necesidades que vamos a tener ahora, como mañana y como en el futuro. Esta oración se puede ver así: Señor, te pedimos porque sigas guiando este gobierno, por la seguridad del país o la ciudad y por la salvación de las personas en autoridad. Esa es una oración que podemos hacer todos los días. Pablo está diciendo, hagan rogativas por los momentos, hagan oraciones por lo que es constantemente requerido. Y también dice, hagan peticiones. En la Reina Valera dice intercesiones. La palabra es enteuix, ¿no? Que significa pedir por alguien más, interceder por alguien más, pedir, abogar o atacar por alguien más. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? Este tipo de intercesiones es orar para que Dios ayude a las autoridades. Estamos intercediendo por ellos. Pero también podemos interceder por misericordia. Señor, ten misericordia por esa persona. Ten gracia por nuestras autoridades. Que ellos tengan gracia delante de tus ojos. Ayúdales a que tengan sabiduría en esto. Pero también en protección, en contra de aquello que va a atacarlos a ellos. Por ejemplo, nuestros presidentes tienen de repente algunas reuniones donde sabemos que pueden ser forzados o pueden verse obligados a aceptar cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo como pueblo de Dios. Pero la presión puede ser tan fuerte que quizá puedan ceder. Es importante que nosotros oremos en defensa de nuestras autoridades también. Y luego dice, bueno, esta oración se puede ver así: Señor, te rogamos que nuestro presidente halle gracia ante tus ojos y que lo fortalezcas para enfrentar esa fuerte oposición que nuestro país enfrenta. Y luego dice acción de gracias, que es una palabra que muchos conocemos. En el griego es Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué significa Eucaristía? Esto es lo que completa el ciclo, de modo que las bendiciones que vienen de Dios vuelven a Él. Esa es la acción de gracias. Vuelven a Él en forma de gratitud expresada en palabras. Esta oración se puede ver así: Señor, te adoramos y agradecemos por tu bondad y tu misericordia al darnos libertad de culto, por nuestras autoridades y que no nos impiden reunirnos para adorarte. Y algo especial de la acción de gracias, de la Eucaristía, es que es el único tipo de oración que nosotros vamos a hacer durante la eternidad. Las súplicas, las intercesiones, las peticiones en la eternidad desaparecen. Ya no hay razón, porque ahora vamos a estar con cuerpos glorificados y vamos a ser santificados. Pero la acción de gracias va a estar constantemente. Entonces, qué bueno, hermano, para nosotros es practicar la acción de gracias. Señor, gracias por la seguridad que tenemos en este lugar. Gracias porque nadie nos está persiguiendo para matarnos porque tenemos una Biblia. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de que nuestras autoridades nos permiten congregarnos. Ahora, luego le dice, quiero que hagan esto por todos los hombres. ¿Por qué dice por todos los hombres? Y eso es muy interesante, porque de acuerdo a algunos historiadores, habían hombres que animaban a que los hombres oren. Esos hombres en Éfeso, pero solo por aquellos que pertenecen a nuestro linaje judío. Esos eran los judíos. Y por otro lado, los griegos animaban a que oren, pero les decían que habían ciertas formas o posturas en las que la gente debería orar para ser escuchada por los dioses. Y también ciertos lugares en los que los dioses griegos escuchaban a los griegos. Lo hemos visto, ¿verdad? En películas donde tienen que ir a tales lugares para ser oídos. Ellos estaban diciendo, eso tienen que hacer. Los judíos decían, tienen que orar, pero solamente por nuestro linaje. Y los griegos decían, tienen que orar, pero tienen que ir a ese lugar allá. Le llamaban el ágora, ¿no? Son lugares específicos donde Dios sí escucha las oraciones. Por eso más adelante, y perdón que voy a robar un poquito del sermón de la semana que viene, pero más adelante Pablo dice también, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Esa es la exhortación de Pablo. O tú dices que tienen que orar en un lugar específico, Pablo dice, no, quiero que oren en todo lugar. Dios es omnipresente.
y le dice, tienes que orar que de cierta postura, de cierto sufrimiento. Y Pablo dice, no, mira, levanta las manos donde tú quieras. No hay otras posturas que sean especiales si tú quieres levantar la mano, pero ora en todo lugar. Y ¿sabes qué? Evita las discusiones. Porque esos hombres eran todo acerca de discusiones. Recuerden que los griegos eran conocidos por sus debates, ¿verdad? No sé si han escuchado de la historia del profesor que el alumno le dice a un profesor, quiero que me enseñes a debatir. Y el profesor le dice, ok, te voy a enseñar. Y el alumno le dice, bueno, ahora que hemos terminado toda la clase, si tú me has enseñado bien, yo te debo convencer de que no te debo pagar. Y si tú me has enseñado mal y no te convenzo, entonces no te debo pagar porque me has enseñado mal. Y el profesor le dice, bueno, me acabas de convencer que no me debes pagar. Por lo tanto, me debes pagar. ¿No? Y esos eran los debates de los griegos. Los griegos estaban encantados con los debates, las discusiones y las peleas y las confrontaciones que tenían esos giros inteligentes. Pablo le dice, no te distraigas con eso. No te metas en tanto debate y discusión y tu argumento y tu idea y tu libro y tu página. Ora con manos santas, sin discusiones. Pablo no quería que los cristianos anden enemistados por sus autoridades. Y también vemos un patrón de Pablo al decir, evita las discusiones necias, porque muchas de estas discusiones son interminables, llenas de orgullo y generan contiendas más que relaciones cercanas. Ora por nuestros hermanos, aún por los más difíciles. Es lo que está diciendo Pablo. Ora por todos. No tienes que orar solamente por los de tu linaje judío, solamente por los que están andando bien. Ora por todos. Porque orar te lleva a amar. Orar hace más fácil amar a las personas. Pablo no está diciendo que no debemos defender la fe, ojo. Pablo está diciendo que en medio de los hermanos que tenemos una misma convicción, no discutamos en temas que nos distraigan y que solo sean asuntos de forma y no de fondo, en los que solo se alimenta el orgullo y no se alimenta la humildad ni el servicio. Pablo está exhortándolos a que amemos a los enemigos. Pablo está exhortándonos a que amemos a nuestros enemigos y busquemos la unidad en el pueblo de Dios. Debemos tener en cuenta, hermanos, que Pablo no está diciendo esto de juego, de cliché, porque suena bonito o porque es algo que aprendió. Pablo está diciendo esto porque hay un pleito en Éfeso, pero Pablo está diciendo esto cuando el gobernador de este pueblo, donde él está y donde él sabe que va a ir a prisión, es Nerón. O sea, él no tenía el mejor presidente en ese momento y está diciendo, miren, sométanse al presidente, tranquilos, está haciendo un buen trabajo. Él tenía a Nerón. Nadie quiere tener un Nerón. Nadie. Y él tenía a eso como autoridad. Nerón era conocido por ser un infame tirano despilfarrador que dio muerte a muchos cristianos. Y Pablo está diciendo, sométanse a las autoridades. Oren por ellos, no los odien. Así que debemos orar por todos los hombres, por las autoridades y por aquellos que no nos apoyan en la fe. Aquellas personas que se oponen a nuestra fe. Jesucristo lo dijo, el Señor. Oren por sus enemigos, amen a sus enemigos. Si amas solamente a los que son tus amigos, a los que están de acuerdo contigo, ¿qué mérito tiene? Y debemos orar por ellos con rogativas, con oraciones, con peticiones y con acción de gracias. El segundo punto, el propósito de la oración. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2 nos dice por qué vamos a orar. Primero nos dice por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Quiénes son estos reyes? Los reyes es otra palabra que se utilizaba para los emperadores. Y cuando dice todos los que están en autoridad, se refiere principalmente a los tetrarcas, que eran las personas que gobernaban tetra, ¿no? Una cuarta parte del reino de la provincia. Entonces, estas personas eran como alcaldes, se pudiera decir ahora. Y él dice, oren por el emperador, el que está más alto, pero también oren por los líderes de sus pueblos, de sus ciudades. Oren por ellos. Inviertan tiempo en eso. Y el propósito es de esa oración que ellos puedan gobernar de alguna manera que nos dejen a nosotros como pueblo de Dios vivir de una manera sosegada y tranquila. ¿Qué significa sosegada? Aquí esa es una palabra que no utilizamos mucho,
busqué un poquito la etimología de esa palabra y un poquito de la conexión con el lenguaje original, y significa sentarse. Es una vida en la que te puedes detener y sentarte, ¿no? Es una vida que de repente no está caracterizada por la persecución. Pero vamos a llegar un poquito más a eso más adelante. Esta vida tranquila, ¿por qué quiere Pablo que tengamos una vida tranquila y sosegada? Porque una vida tranquila nos permite desarrollar disciplinas espirituales. Nos permite tener libertad de culto y así poder llevar el evangelio a más lugares. Lo que él dice es, oren para que no los estén persiguiendo. Pablo, que ya había estado preso, lo habían soltado un rato, pero él sabía que lo iban a volver a poner preso. Y él dice, oren para que esto se acabe, porque cuando yo estoy preso y tú estás preso, no podemos seguir llevando el evangelio. Ahora, recordemos que en Filipenses Pablo no ora por libertad y que él quiere comodidad. Pablo no ama la comodidad, Pablo ama predicar el evangelio. Esto no significa vida sosegada y tranquila, no significa una vida de vagancia, dejadez o de ser una carga a los demás. Una vida sosegada y tranquila es parte del rol de las autoridades y en parte el rol de nosotros también como individuos. Debemos buscar también tener una vida sosegada y tranquila como cristianos. Pero examinemos nuestra situación, hagámonos unas preguntas. Quiero invitarles a que se hagan estas preguntas. ¿El gobierno nos persigue por predicar el evangelio? Yo creo que no. A lo menos no en Lima. ¿Hay algún Nerón que nos quiera quemar? No, ¿verdad? ¿Hay alguna inquisición que nos esté persiguiendo para llevarnos a la hoguera? Yo no lo veo. Entonces lo más seguro es que tenemos una vida sosegada y tranquila. Hermanos, debemos admitir que nosotros mismos hemos hecho que nuestra vida no sea sosegada y tranquila. Muchos de nosotros andamos de un lado para otro corriendo. Si bien es cierto, debemos pedir por nuestras autoridades que nos permitan vivir una vida sosegada y tranquila sin persecución para predicar el evangelio. Muchos de nosotros, aunque tenemos libertad de culto, podemos reunirnos en la iglesia, podemos leer las escrituras en cualquier lugar, hasta tenemos conciertos y conferencias, pero nosotros mismos, al ser nuestros propios amos, nos hemos adaptado a una vida no sosegada, no tranquila. Y hermanos, cuando yo leía eso era una misma exhortación para mí mismo también. Nosotros debemos buscar una vida tranquila y no tan saturada de actividades. Y si esa es tu realidad como miembro, también queremos ayudarte. Queremos que te goces en servir y en la comunión con tus hermanos. Pero primordialmente queremos que ese servicio sea el fruto de lo que hemos aprendido en Timoteo, de una relación personal con Dios que fluye con una conciencia limpia, con una fe no fingida, con una devoción personal y un deleite en la palabra y en la presencia de Dios. No queremos siervos involucrados y súper involucrados que no tienen una vida devocional y una vida de santidad y de gozarse en Dios. Siempre le repito esto, lo que me dijo mi hermano Pedro Hawking, misionero, que ya está en la presencia del Señor ahora. Él dijo, Lima está loca. No puedes adaptar tu devoción al horario de Lima. Debes adaptar Lima a tu devoción. En esta ciudad todos corren y abandonan la vida sosegada y tranquila en busca de mayores ingresos, compromisos, responsabilidades sociales, eventos, festejos, dinero, diversión. Todas estas cosas no son malas en sí, pero nos han robado la calma. Nos han robado aquello por lo cual Pablo oraba, una vida sosegada y tranquila. El misionero Jim Elliot dijo, creo que el diablo se ha propuesto monopolizar 3 elementos: el ruido, la prisa y las multitudes, ya que él está muy consciente del poder del silencio. Lo repito, creo que el diablo se ha propuesto monopolizar 3 elementos:
el ruido, la prisa y las multitudes, ya que Él está muy consciente del poder del silencio. Hermanos, todo a nuestro alrededor está hecho para distraernos o entretenernos. El ruido que nos rodea y la abundancia de responsabilidades nos han robado el silencio, la quietud, la vida sosegada y tranquila que Dios quiere que tengamos en Él. Incluso el sueño es difícil de conciliar para muchos. Muchas personas necesitan bulla para poder dormir. Muchas personas dicen, prende el televisor. No puedo dormir en silencio, me pongo a pensar. Me vienen las preocupaciones del día de mañana. Hoy vivimos para solucionar lo urgente, dejando de lado lo importante. Y detenernos es una locura que atenta contra la productividad. Pero ¿qué tal si Dios, hermanos, nos ha llamado a estar quietos, a estar en su presencia, a detenernos por un momento y hacer lo más razonable que podemos hacer, que es estar en su presencia? El Salmo 46 es un salmo precioso, glorioso, que celebra la liberación ante el pueblo enemigo de Israel. E incluye un serio llamado a los redimidos de Dios, al pueblo de Israel. Muy importante esto. En medio de los temores y las preocupaciones que el pueblo de Israel tiene, de este ataque que viene hacia ellos, lo más lógico sería: prepárense para la batalla. Muévanse, alístense, tomen sus armas, hagan todo lo posible para enfrentar a este enemigo. Pero Dios dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. En las dificultades y en las obligaciones que tenemos, debemos reconocer que debemos depender más de Dios. Hermano, ¿te has puesto a pensar qué pasaría en tu vida si no corrieras siempre a 1000 por hora? Y tuvieras esa vida sosegada y tranquila que busca al Señor primero y que luego sale a hacer luz al mundo. Por ejemplo, el profeta Elías se apartó al monte Horeb para estar en silencio. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Y Habacuc se mantuvo en pie, atento, como un centinela en su puesto para escuchar lo que Dios decía. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Mira también el apóstol Pablo, solo en Arabia y Damasco, antes de comenzar su ministerio. Y principalmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre se apartaba de las multitudes para tener un tiempo a solas con su Padre. Si el Señor Jesucristo lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Si Él lo hacía y buscaba ese tiempo con Dios a solas, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo? Dios quiere que estemos quietos en su presencia y haremos bien en hacerlo. Cuando nos examinamos y ponemos a revisar nuestros corazones, nos damos cuenta que la razón de nuestra inquietud a veces es que no confiamos en la bondad infinita de Dios o en su poder para suplir nuestras necesidades. Pensamos que si nosotros no nos encargamos de nuestros asuntos, nadie podrá solucionarlos. La prisa, el ruido y las multitudes son herramientas que el diablo usa para llevarnos a una vida sin descanso, y cuando vivimos sin descanso, viene la desesperanza. Sin embargo, así como es seguro que tendremos aflicciones y problemas en la vida, también es seguro que tenemos a un Dios grande, bondadoso y amoroso de nuestro lado. Él nos sustentará y un día nos llevará a su gloria, que no tiene comparación con las aflicciones del tiempo presente. Pero no podremos escuchar a Dios en medio de la prisa de nuestros días si no tomamos tiempos para estar quietos. Miren este versículo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Dice: entonces el Señor le dijo a Elías: sal y ponte en el monte del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva.
y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Elías no vio a Dios en el poderoso viento que destrozaba los montes y que quebraba las peñas. Tampoco lo vio en el fuerte terremoto ni en el fuego. El profeta Elías escuchó al Señor en el susurro de una brisa apacible. Y nosotros necesitamos hacer silencio y vivir una vida sosegada y tranquila. Decir no a algunas cosas es necesario. Renunciar a algunas cosas es necesario. Les compartí en la mañana lo que dice nuestra hermana Ana Ávila, que de repente muchos ya lo han leído. Dios nos ha dado el tiempo necesario para hacer todo aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y si no nos alcanza ese tiempo es porque estamos tomando cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y a veces viene de este concepto en nuestra mente de pensar que somos omniscientes, omnipresentes, todopoderosos. Y no lo somos. Hermanos, debemos ser intencionales en buscar una vida sosegada y tranquila para que podamos desarrollar las disciplinas espirituales en una devoción profunda y verdadera con Dios, en toda piedad y dignidad, porque así podremos llevar el Evangelio a más lugares. Ese es el corazón de la oración, nuestro tercer punto, el corazón de la oración. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de una verdad. ¿Qué dice ahí? De la verdad, la palabra de Dios. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Dios quiere que la gente venga al conocimiento de eso. Pero nos dice su pueblo, si tú no estás pasando tiempo en la Escritura, si tú no estás deteniendo, si tú no estás contemplando la belleza de mi ser, las delicias a mi diestra, ¿qué vas a mostrar al mundo? ¿Qué vas a compartir con el mundo? No vas a tener ni siquiera la motivación ni el deseo de hacerlo. Pero si pasas tiempo en los brazos de Dios, va a ser inevitable que salgas a compartir el Evangelio. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, es inevitable, va a ser inevitable que tú compartas tu fe con otras personas. Orar por nuestras autoridades con plegarias, rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias, y que vivamos una vida sosegada y tranquila en toda piedad y dignidad, todo esto es bueno y agradable delante de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Él no es un Dios opresor. Él es, ¿cómo se caracteriza acá? El Salvador. Él es diferente a nuestras autoridades. Si nosotros nos quejamos de nuestras autoridades, no estamos de acuerdo de nuestras autoridades porque son corruptos, vayamos a la autoridad principal. Oremos por la autoridad principal. Mi esposa me decía esta semana cuando fuimos al campamento, al full day que tuvimos, ¿no? Con todos los hermanos, pasamos muy bonito. Me decía, Martín, qué lindo que hemos tenido 2 reuniones donde hemos estado ocupados todo el día, y de mi trabajo, bueno, que son todos hermanos también cristianos, no me han mandado ningún trabajo para hacer en ese día. Y nosotros nos quedábamos pensando y decíamos, bueno, al fin y al cabo, el jefe de ellos es Dios, ¿no? Entonces fácil le dijo, hoy día no me la ocupen a Denise porque Denise está ocupada en el ministerio. Él es el jefe de todos. Si no estamos de acuerdo con nuestras autoridades, si tenemos problemas con nuestras autoridades, vayamos a la autoridad mayor y digámosle, Señor, tú eres la autoridad mayor. Por favor, guía a estos hombres. O de repente corrige a estos hombres. Guía a estos hombres para que no hagan y acepten leyes que corrompen a los hombres, que no defienden tu verdad. Pero por otro lado también, nosotros debemos buscar vidas espirituales profundas y llenas de devoción a Dios. La devoción es un sentimiento de asombro, de respeto, que surge de ver la dignidad de Dios, sus atributos y su disposición a amarnos a pesar de quiénes somos nosotros. Nosotros debemos buscar a Dios, hermanos. No basta solamente con levantar oraciones por nuestras autoridades. Nosotros debemos buscar a Dios, conocerle. Estas 2 cosas nos van a servir.
la oración por nuestras autoridades y vivir una vida sosegada y tranquila. Pero ¿para qué nos sirven? Para el corazón de la oración, el propósito final. Nos servirán para testificar y compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque no tendremos persecución, porque no tendremos obstáculos, pero también porque a pesar de no tener esos obstáculos, tendremos tiempo para poder buscar a Dios y entonces podremos compartir la palabra de Dios con otras personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere eso entonces es nuestra tarea. Lo que Dios quiere se convierte en un mandamiento para nosotros, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro buen Dios, nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios creador, sustentador. Lo que Él anhela se convierte en la voluntad para nosotros. Pablo no está diciendo todo esto a Timoteo para que él salga a evangelizar un día a la semana. A eso no se refiere Pablo. Pablo no está hablando de eso. Pablo le dice esto para que él no deje de predicar la verdad. No una verdad o algún tipo de verdad, sino la verdad. Esto no se trata de hacer evangelismo. Esto se trata de estar con Dios y que en el día a día, todos los días, no en un evento. El evangelismo no es un evento. El evangelismo es nuestro diario vivir. Y ese evangelismo surge principalmente de una devoción personal, una conexión personal con Dios. Es predicar la verdad. Y de hecho vamos a tener, y estamos programando, tener evangelismos donde podamos salir todos como iglesia, corporativos, porque es un buen momento, edifica la iglesia, alcanzamos a los perdidos, predicamos el evangelio, los más jóvenes ven a los mayores predicar, los mayores ven a los jóvenes predicar, todos nos animamos unos a otros al mismo tiempo que predicamos el mensaje de la verdad. Pero Pablo no está diciendo esto para levantar un ministerio de evangelismo. Pablo está diciendo esto para transformar la nación. Para transformar la nación con un corazón que predique el evangelio día tras día a personas que conoce, a personas que no conoce, porque está saturado del amor del evangelio de Dios. Y eso fluye, salta para vida eterna. Timoteo entonces debe conocer la verdad, proclamar la verdad y defender la verdad. Tú y yo debemos conocer la verdad, proclamar la verdad y defender la verdad. Y no lograremos esto con una fe superficial, fingida, de conciencia sucia, sino que debemos amar la verdad y conocerla y someternos a esa verdad con una fe profunda, una conciencia limpia y dedicación al entendimiento de la verdad de Dios. Aquella verdad debe ser conocida y predicada. Nada se conoce bien si no se puede enseñar bien. ¿Conoces el evangelio? Nada se conoce bien si no se puede enseñar bien. Nosotros debemos conocer el evangelio para poder compartirlo como es debido. Ahora no me refiero a que tienes que leerte 100 libros de teología para que recién te sientas listo de predicar. Pero conoce el evangelio. Conoce una presentación del evangelio para una persona. Deleítate en Dios y Él se va a encargar. Él nos va a dar palabra. Él nos va a hacer recordar lo que tenemos que decir cuando venga la persecución o cuando tengamos que evangelizar. Nada se conoce bien si no se puede enseñar bien. Nuestro Dios quiere que todos sean salvos. Nosotros debemos anhelar eso también y predicar el evangelio entendiendo que esa obra salvífica no es universalista. Lamentablemente, por la perversidad de los hombres, no todos serán salvos. Varios experimentarán la condenación. Apocalipsis nos lo adelanta y nos dice que muchos no creerán en el evangelio. Pero la sangre preciosa del Señor Jesucristo, quien vino a sacrificarse, tiene poder para salvación. Por eso Él dice en Mateo capítulo 20, versículo 27 al 29, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese sacrificio es suficiente para la salvación de todos, pero se hace eficiente en todos aquellos que creen y se arrepienten. Para todos los demás hay condenación, porque como dice Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
el que cree en Él no es condenado. Hermano, no hay nadie que venga en arrepentimiento, que venga a Dios y le pida salvación a quien Dios rechace. No hay nadie con quien Dios haga eso. Pero el que no cree, dice la Biblia también, versículo 18, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, Dios quiere la salvación de las autoridades, como leía Reinaldo hace un momento. Dios quiere que vivamos una vida sosegada y tranquila en una búsqueda activa de conocerle y servirle. Pero el fin de todo esto es que anunciemos su evangelio. El fin no es nuestra paz. El fin no es buenos gobernadores. El fin es que podamos anunciar el evangelio y la extensión de su reino. Pero ahora, si tú has venido el día de hoy, de repente primera vez que escuchas este mensaje del evangelio, quiero animarte, no cometas un suicidio espiritual al negarte a creer en Cristo, al aferrarte a tu pecado. Arrepiéntete y confiesa tu pecado delante de Dios y Él te salvará. En Él hay perdón, en Él hay gracia. No hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto. Pablo ya lo dijo, yo fui el primero de los pecadores, el peor de los pecadores, pero Dios lo utilizó para mostrar en mí su gran clemencia. ¿Crees que eres pecador? Todos lo somos, todos hemos pecado delante de Dios, pero a todos aquí presentes, que somos miembros de la iglesia, que hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha perdonado y nos ha dado una nueva vida. Amén. Nos ha dado una nueva familia, una nueva motivación, un nuevo deseo de hacer las cosas que escapa de nosotros. Ya no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Se trata de nuestra familia, se trata de nuestros hermanos. Se trata de mostrar a los demás que hay delicias a la diestra de Dios, que hay bendiciones en vivir para la persona de Cristo. Que podemos decir como Pablo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y que vivir para Él va en contra de todo lo que este mundo individualista nos enseña, pero que va totalmente en la misma línea de todo lo que vamos a vivir en la eternidad. No dejes pasar un día más. Hoy es el día de salvación. Si deseas conocer más acerca del Señor, de entregar tu vida a Cristo, acércate a cualquiera de los pastores, de los miembros, de las personas que ves en servicio, y nosotros te podemos ayudar a seguir aconsejándote. No dejes que pase más tiempo. Todo el fin de la oración por las autoridades y el fin de que tengamos una vida sosegada y tranquila es que podamos hacer esto, que podamos presentarte el evangelio para que tú lo creas y en arrepentimiento te acerques a Cristo. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre porque tú nos has dado autoridades, Señor, que no siendo perfectas, al menos nos permiten caminar en las calles con nuestra Biblia en mano y poder compartir con otras personas. Nos permiten reunirnos y adorar tu nombre y cantar a voz fuerte. Nos permiten, Señor, también crecer en nuestra fe, tener bibliotecas, tener librerías donde podemos comprar material cristiano y seguir conociéndote. Donde podemos tener conferencias, eventos, donde seguimos edificándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Gracias, Señor, por esa libertad de culto que sabemos que en un momento acabará. Pero mientras dure, Señor, danos ese amor para salir y compartir tu palabra con otras personas, aprovechando este tiempo de paz, este tiempo de vida sosegada y tranquila. Por otro lado, Señor, también ayúdanos si estamos saturados, si estamos saturando nuestros horarios debido a desconfiar en tu provisión, debido a que no confiamos en que tú eres capaz de sostenernos, debido a que pensamos que somos todopoderosos, debido a que pensamos que somos omnipresentes o omniscientes. Ayúdanos a verte a ti como el único Dios sustentador y tomar una vida sosegada y tranquila en la que te busquemos y luego compartamos nuestra fe. Gracias por todo eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.